Bienvenido a una lección sobre sistemas de resortes masivos no amortiguados. Si bien dijimos que normalmente solo analizaremos los sistemas de primer orden, a veces es más conveniente estudiar el sistema y la forma en que surge de forma natural. Por ejemplo, supongamos que tienen tres masas conectadas por resortes entre dos paredes, como se muestra a continuación. Podríamos elegir cualquier número más alto, y la matemática sería esencialmente lo mismo, pero para simplificar, elige 3 ahora mismo. Supongamos también que no hay fricción, es decir, que el sistema no está amortiguado. Las masas son M1, M2 y M3, y las constantes de resorte son K1, K2, K3 y K4, sea X1 el desplazamiento desde la posición de reposo para la primera masa, y X2 y X3 el desplazamiento de la segunda y tercera masa. Hacemos, como siempre, los valores positivos van bien. A medida que X1 crece, el primero la masa se mueve a la derecha. Este sencillo sistema gira en lugares inesperados. Por ejemplo, nuestro mundo suele estar formado por muchas partículas pequeñas de materia que interactúan entre sí. Cuando probamos el sistema arriba con muchas más misas, obtenemos una buena aproximación de cómo se comporta un material elástico. Al tomar de alguna manera un límite del número de masas que van al infinito, obtenemos la continua ecuación de onda unidimensional, que veremos en la sección 4.7. Y ahora volvamos a nuestro problema. Vamos a configurar las ecuaciones para el sistema de tres masas. Según la ley de Oke, la fuerza que actúa sobre la masa es igual a la compresión del resorte multiplicado por la constante de resorte. Según la segunda ley de Newton, la fuerza es masa multiplicada por aceleración. Así que si sumamos las fuerzas actuando sobre cada masa, coloque el signo correcto delante de cada término, según la dirección en el que actúa, y póngalo igual a masa multiplicado por la aceleración. Terminamos con lo deseado. Sistema de ecuaciones que se muestra a continuación. Repasemos cada ecuación. Para la primera ecuación de la izquierda, tenemos M1 multiplicado por X1' doble, que es masa multiplicada por aceleración, que es igual a la derecha, tenemos menos K1 por X1, más K2 veces la diferencia de X2 y X1. Observe que cuando la masa 1 se mueve hacia la derecha, hay dos fuerzas que actúan sobre la masa, primavera 1 y primavera 2. A medida que la masa 1 se mueve hacia la derecha, observe que el resorte 1 se estira y, por lo tanto, la fuerza está hacia la izquierda, lo que nos da una fuerza negativa. Por eso tenemos K1 negativo multiplicado por X1. Tenemos la constante de resorte K1 veces X1, que es el desplazamiento de la masa 1, que es igual a la cantidad que se estira el resorte 1. Y luego es negativo, porque de nuevo, la fuerza está a la izquierda. Y a medida que la masa 1 se mueve hacia la derecha, observe que el resorte 1 se comprime y, por lo tanto, la fuerza va a estar a la derecha, dándonos una fuerza positiva dada por la constante de resorte K2 veces la compresión del resorte, dada por la diferencia de X2 y X1. Y ahora, para la segunda ecuación, tenemos M2 multiplicado por X2' doble, que también es masa y aceleración, es igual a la derecha. El lado derecho es similar al lado derecho de la primera ecuación. A medida que la masa 2 se mueve hacia el correcto, el resorte 2 se estira y, por lo tanto, la fuerza va a estar a la izquierda, dándonos una fuerza negativa dado por K2 negativo, donde K2 es una constante de resorte, multiplicada por la cantidad de estiramiento de la cuerda dada por la diferencia de X2 y X1. A medida que la masa 2 se mueve hacia la derecha, el resorte 3 está comprimido, dando una fuerza a la derecha dada por un K3 veces la cantidad de compresión del resorte dada por la diferencia de X3 y X2. La tercera ecuación es un poco diferente. Primero, tenemos M3 multiplicado por X3 por primo doble, que son masa y aceleración. A medida que la masa 3 se mueve hacia la derecha, observe que el resorte 3 se estira y, por lo tanto, se retirará, ejerciendo una fuerza hacia la izquierda, dado por menos K3 veces la diferencia entre X2 y X3. Pero si observamos el resorte 4, a medida que la masa 3 se mueve hacia el sí, está comprimido, pero como hay una pared a la derecha, va a proporcionar una fuerza a la izquierda, dando una fuerza negativa dada por menos K4 multiplicado por X3. Para el siguiente paso, a la derecha, reunimos los términos X1, X2 y X3, y ahora para escribir una ecuación, dejamos que la matriz M sea un 3 mediante 3 matrices que contienen los coeficientes de las segundas derivadas a lo largo de la diagonal principal. Tenemos M1, M2 y M3 a lo largo de la diagonal principal de la matriz M, y luego la matriz K contiene los coeficientes de X1, X2 y X3 en un matriz de 3 por 3. Ahora escribimos la ecuación como matriz M multiplicada por X doble primo es igual a K veces X. En este punto, podríamos introduce 3 variables nuevas y escribe un sistema de 6 ecuaciones de primer orden. Afirmamos que nuestra configuración es más fácil de manejar como sistema de segundo orden. Llamamos al vector X un vector de desplazamiento, matriz M la matriz de masa y matriz K la matriz de rigidez. Al igual que con una ecuación simple, queremos dividir ambos lados por M. Esto significa que necesitamos calcular la inversa de la matriz M. Todas las masas son distintas de 0 y M es una matriz diagonal, por lo que calcular la inversa es fácil.
Simplemente tomamos el recíproco de las masas a lo largo de la diagonal principal se muestra aquí a la derecha. Es posible que desee pausar el vídeo, y verifique que m multiplicado por m inverso, y m inverso por m sea igual a 3 por matriz de 3 identidades. Y ahora, con nuestra ecuación, m multiplicado por x doble primo es igual a k veces x. Multiplicamos ambos lados por m inverso. Y supongamos que la matriz A es igual a m invertida por k, y entonces podemos escribir el sistema como x doble primo es igual a veces x. Muchos sistemas del mundo real pueden. Se modele mediante esta ecuación. Para simplificar, solo hablaremos del problema dado de masas y resortes. Probamos una solución en la forma de x es igual a v veces c, elevado a alfa t. Calculamos que para esta conjetura, x doble primo es igual a alfa al cuadrado por v, multiplicado por elevado a alfa t, lo que requiere un giro de cadena. Introducimos nuestra conjetura en la ecuación y obtén la ecuación que se muestra a continuación, alfa al cuadrado multiplicado por v, multiplicado por elevado al alfa t, es igual a por v por e al alfa t. A continuación, dividimos ambos lados por e hasta el alfa t, lo que nos da alfa al cuadrado por el vector v, es igual a por el vector v. Por lo tanto, si alfa al cuadrado es un valor propio de la matriz A, y el vector v es a vector propio correspondiente, hemos encontrado una solución. En nuestro ejemplo, y en otras aplicaciones comunes, la matriz A solo tiene valores reales, valores propios negativos y, posiblemente, un valor propio cero. Así que estudiamos solo este caso. Cuando un valor propio lambda es negativo, significa que alfa al cuadrado igual a lambda es negativo. Por lo tanto, hay un número omega real tal que el omega negativo cuadrado es igual a lambda y, por lo tanto, alfa es igual a más o menos en omega. Recordemos la solución que tenemos supuse que x es igual a v veces c a la potencia de alfa t. Si alfa es igual a i omega, tenemos v veces c para el poder del i omega t. Aplicando esta fórmula, tenemos x igual a v, multiplicado por la suma del coseno omega t y sin a omega t. Tomando las partes real e imaginaria, hallamos que el vector v multiplicado por el coseno omega t, y el vector v por el seno omega t, son soluciones linealmente independientes. Si un valor propio es cero, resulta que el vector v y el vector v multiplicado por t son soluciones, donde el vector v es un vector propio correspondiente a el valor propio cero. Todo esto lleva a el siguiente teorema podemos usar para escribir las soluciones generales a nuestros sistemas de segundo orden en forma de x double primo es igual a multiplicado por x. Sea una matriz real de n por n con n negativos reales distintos o valores propios cero, denotamos por omega negativo, 1 al cuadrado es mayor que negativo, omega 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta el final a mayor que negativo. Omega sub n al cuadrado, y los vectores propios correspondientes, los vectores v1 a vn. Si A es invertible, es decir, si omega 1 es mayor que 0, entonces x de t es igual a la suma de i es igual a 1 hasta n del vector v sub i multiplicado por la suma de un sub i multiplicado por el coseno de omega sub i t. Y b sub i veces dado que omega sub i t es una solución general de x número primo doble es igual a multiplicado por x para algunas constantes arbitrarias a sub i y b sub i. Si A tiene un valor propio cero, es decir, omega 1 es igual a 0, y todos sus valores propios son distintos y negativos, entonces la solución general se puede escribir con la fórmula que se muestra a continuación. Observa la única diferencia aquí está la parte inicial, donde tenemos x de t es igual al vector v sub 1 vez la suma de un sub 1 y b sub 1 t plus. Y esta suma es igual que la suma anterior, excepto que ahora empezamos con i igual a 2. Espero que esto le haya resultado útil.